La verdad es que eh, estas cuestiones tecnológicas a veces nos juegan una mala pasada, pero lo estamos solucionando y como ahorita decían por acá Sara, para la siguiente sesión ya no habrá ningún problema, vamos a ajustar este fácil para todos y que ya no haya ningún problema en las siguientes sesiones. Entonces, pues nos da mucho gusto iniciar el día de hoy este taller que forma parte del programa Misceláneas de Investigación de Posgrado, organizado por la División de Investigación y Posgrado, el curso Markdown y herramientas de escritura académica para ciencias sociales y humanidades. Agradecemos mucho pues la respuesta de todos ustedes, lo cual muestra pues el interés en el tema. La verdad es que estamos muy contentas de esta respuesta de los estudiantes y los profesores, profesoras, alumnas, y pues bueno, agradecer la respuesta a nuestra invitación del doctor Juan Carlos Castillo, a quien ahora presentaré, que va a impartir el curso. Ya lo conocerán, tendrán tiempo para charlar con él y aprender y compartir pues todas estas cuestiones que resultan fundamentales, ¿no? Como sabemos, para la escritura académica, para la organización, ¿no? de nuestros textos y el conocimiento de este software que nos puede apoyar para estas labores. Agradecemos de manera puntual pues la colaboración de la profesora María Teresa Márquez, que nos hizo el contacto con el profesor Juan Carlos Castillo. La verdad, muchas gracias, Techi, por permitirnos este contacto y que abrió la posibilidad, ¿no? de este curso que iniciamos el día de hoy. Voy a presentar al doctor Juan Carlos Castillo. Él es doctor en Sociología de la Universidad de Humboldt en Berlín. Hizo un máster en Public Management en la Universidad de Potsdam y es licenciado en Psicología de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso en Chile. Es investigador principal de la línea de interacciones grupales e individuales, miembro del grupo de estudios de sociología de Fondesit-CONICIT para el periodo 2016-2018 y director del grupo de 2018 a 2019. Anteriormente fue coordinador de área de investigación del Centro de Medición MIDE-UC de la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica de Chile y profesor del Instituto de Sociología de la misma universidad. Ha sido profesor visitante en la Universidad de Bremen, en el Centro de Investigación en Ciencias Sociales de Berlín y en el Departamento de Macrosociología de la Universidad de Humboldt. Desde el año 2019 es profesor de tiempo completo en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile. Su línea principal de investigación es la percepción y justificación de la desigualdad económica, abarcando temas como legitimidad, meritocracia y preferencias por la redistribución. De manera secundaria investiga temas de participación y formación ciudadana. Se especializa en metodología cuantitativa, en particular en modelos de ecuaciones estructurales y estimación multinivel. De nuevo, entonces, nuestro agradecimiento, Juan Carlos. Yo acá, pues, le dejo la palabra y, pues, bienvenido a la Ibero en este encuentro virtual y esperemos que podamos seguir fortaleciendo estos lazos en el futuro. Juan Carlos, bienvenido. Bueno, muchas gracias, Maricela, por la invitación y la presentación. La verdad que, bueno, estoy admitiendo a algunas personas que siguen entrando. En principio, agradecer, o sea, como que debo decir que también me sorprendió un poco la invitación a hablar de este tema, que es un tema que a mí me gusta mucho, y que vengo desarrollando de una forma un poquito más, una motivación más personal e individual, más que relacionada con mis áreas directas de investigación. Porque yo, o sea, tengo mis líneas de investigación que tiene que ver sobre todo con desigualdad económica, en sociología y algo de formación ciudadana, y en paralelo, los últimos, ha sido menos a más, pero yo diría los últimos 4 o 5 años me he estado metiendo más en el tema de ciencia abierta, que les voy a contar algo de eso como contexto de este curso de la motivación. Y una de las áreas tiene que ver también con temas de escritura, y dentro de escritura lo que tiene que ver con Markdown. Así que, si bien este curso es de esa o sea, como que tiene, o está enfocado en la técnica más específica de escritura con Markdown, que la verdad que ahí les voy a explicar, es una técnica bien sencilla de escritura, así que no se requiere un curso de muchas semanas para aprender la forma más como práctica de escribirlo, pero sí conviene dedicarle un poquito más de tiempo a cómo esto se relaciona con forma de entender un poco la ciencia y la construcción del conocimiento, que
que es el contexto más bien de esta primera sesión. Y la siguiente es cómo uno puede enlazar estas herramientas o esta forma de escribir con otros elementos que para nosotros son muy importantes en la escritura académica, como son temas de versionamiento, temas de citación, temas de publicación también. Entonces, si bien la base es Markdown, que yo después de esta sesión ustedes ya van a saber la base, digamos, de cómo se escriben, qué es y cómo se escribe, cómo se hace, eso se aprende muy rápido. Gran parte del curso tiene que ver, bueno, ¿para qué me sirve esto? ¿Cómo yo lo puedo utilizar? Y qué ventajas tendría poder utilizar esta forma de escribir en escritura académica. ¿Ya? Ese es como el objetivo central de estas sesiones que vamos a tener. Así que eso, voy a estar atento al chat acá por si tienen preguntas. De todas formas voy a ir haciendo algunas pausas por si ustedes también quieren intervenir. Cualquier cosa que quieran preguntar, yo encantado, porque como les decía, un tema que a mí me gusta mucho, una motivación personal que me apasiona bastante, así que si quieren también hacer alguna pregunta que a lo mejor no tenga relación directa con el contenido y podamos hablar también un poco por el lado del contexto de este curso, yo encantado también de explayarme un poco de eso. Y también si hay algo que no entienden, me avisen. Yo sé que los chilenos hablamos el peor español de toda América Latina, así que si no, y además yo hablo muy rápido. Entonces, cualquier cosa que ustedes no entiendan, me dicen nomás y yo ahí intentaré repetir y hablar lo más claro posible. Así que eso, comenzamos entonces. Les voy a compartir pantalla. Momento, voy a... Ahí está. ¿Sí? Ya, ahí estamos viendo, ¿están viendo la pantalla? ¿Sí? Sí, sí se ve. Perfecto. Voy a ajustar un poco acá la vista para poder estarlos mirando también. Ya. Se ve, y les voy a poner también acá en el chat, porque hice en el fondo, utilizando también herramientas Markdown, que es algo que vamos a ver en la última sesión del curso, también hice una página para facilitar la comunicación en el contexto del curso, que es algo que yo venía haciendo desde antes y que me ha servido mucho ahora también en el contexto online para facilitar la comunicación con estudiantes, así que como que hago muchas cosas online. Así que les voy a compartir ahí aparece de todas formas la dirección destacada, pero se las voy a compartir acá en el chat cuando me deje esta cosa acá de Zoom. Ahí está. Chat. Ahí apareció. Para todos el meeting. Ahí está, por si lo quieren ir mirando, a medida que yo voy conversando acá, voy a cambiar la ventana de chat a mi otro monitor, para que no moleste ahí, sí. Perfecto. Ya. Entonces, ahí está la dirección, la pueden ir mirando y como les decía inicialmente, este curso tiene que ver con Markdown y herramientas de escritura abierta. Yo diría que son más bien más herramientas que Markdown en sí. Vamos a ver harto tema de herramientas. Y las herramientas se centran en temas de edición, de citación, de versionamiento y de publicación. ¿Ya? Y las sesiones están organizadas así en términos temáticos. Como siempre, esto es una propuesta, también se puede ir adaptando o a lo mejor corriéndose algunos temas, a lo mejor podemos adelantar algunos otros, si es que a ustedes les interesa, pero esta es la propuesta inicial que yo tengo. Vamos a comenzar entonces con la sesión de hoy lunes, con una introducción a escritura en texto simple. Les voy a explicar qué significa lo del texto simple o texto plano. Y vamos a comenzar un práctico que yo en general lo voy a dejar para que ustedes lo hagan de manera autónoma de aquí hasta la próxima sesión, que tiene que ver con aprender a escribir en Markdown. Luego la próxima sesión, que es pasado mañana, vamos a comenzar a escribir en un entorno de edición que, como todo en temas de apertura, digamos, como ciencia abierta y también software libre, hay muchas formas de hacerlo. ¿Ya? Y yo he probado algunas tienen que ver con gustos, opciones más personales, pero la que yo voy a proponer acá y enseñar acá es Atom, que es un editor de texto general y que tiene bastantes herramientas para escritura en Markdown y también asociar otras herramientas. Principalmente lo uso porque Atom, bueno, voy a explicar en detalle después, pero tiene muchas ventajas en términos de versionamiento, ¿ya? Que es otra cosa muy, muy importante en la escritura. Luego el 20 vamos a ver tema de citación en texto plano, cómo uno puede citar correctamente y de forma más eficiente. Hay un par de herramientas bastante buenas ahí.
Y el lunes 23, ya la próxima semana, vamos a ver temas de versionamiento, cómo uno puede, aprovechando la ventaja de escribir en texto simple, puede versionar de una forma bastante eficiente, digamos, y en base a Git y GitHub. Y finalmente, el miércoles vamos a ver temas de publicación, como aprovechando la publicación y todas las herramientas que hay de publicación de Markdown, vía GitHub también, otras herramientas que vamos a ver, cómo uno puede publicar esto en diferentes formatos, ¿ya? Voy a explicar después qué formato también hoy día un poco, qué tipo de salida de formato tiene esto, pero eso ya viene después. Eso es el programa inicial, como ustedes ven, como bastante estructurado y simple, son esos los pasos que tiene. Y después voy a hablar de esto un poquito más al final, del tema de cómo vamos a trabajar de una manera más interactiva mediante comentarios, preguntas. Juan Carlos, una pregunta. ¿No podríamos ampliar un poquito la vista? Yo no sé si es mi problema, pero lo veo muy chiquitito. ¿Sí? ¿Se ve pequeño? Ah, en bien. la letra del... Ajá. No, entonces debe ser mi configuración de imagen allí. No, Puede muy ser. probablemente lo está viendo en su smartphone, porque si lo ve en su... No, lo estoy en la computadora. Ah, no, se ve bien. Ah, bueno, ok. Entonces voy a ver si configuro de otra manera la vista. Sí, o se puede agrandar con control más y ahí se agranda la letra. Ahí está, listo. Gracias. Ahí se puede agrandar un poquito más. Voy a explicarlo yo. Eso. Esa es la propuesta entonces inicial que tengo. No sé si hay algo que... alguna pregunta al respecto, observación de las cosas que aparecen acá. O también parte del equipo de ustedes de posgrado de investigación de la Ibero, algo que les parezca No sé si importante. quieres comentar, Juan Carlos, lo de la posibilidad de mover el horario que el lunes. Sí, claro, por temas logísticos asociados a temas de pandemia, bueno, en contexto no hemos dicho nada de pandemia, pero sabemos que, yo no sé, no he seguido mucho las noticias en México, pero nosotros acá al menos seguimos con algunas restricciones, si bien los contagios han disminuido bastante, y hay como un alto porcentaje de la población vacunada acá. Todavía las oficinas de la universidad están cerradas, yo sigo trabajando en casa y hay bastantes cosas como logísticas de hogar en el fondo y cuidados que considerar. Y por eso yo tenía una complicación en particular el día lunes. Ya la verdad que miércoles y viernes puedo comenzar a la hora inicial señalada, que era en el caso de México a la una, o me confundo siempre. Si Estamos a la 1 y inicialmente se había planteado de 1 a 3. Claro, de 1 a 3, eso va a seguir así. El único problema que tengo es el lunes, entonces el próximo lunes también comenzaríamos 1:30, ¿ya? Porque pero los otros días podemos comenzar sin problema a la 1, ¿ya? Así que va a ser excepcional hoy y el próximo lunes, así que no hay problema. Eso en temas de los horarios. ¿Más comentarios o preguntas? Bueno, después en algún momento cuando hagan preguntas, claro, pueden hacer por el chat, pero también prefiero que la hagan, si la pueden hacer, ahí como levantar la mano tal vez, puede estar mirando acá, o simplemente abrir su micrófono por si se me va la vista del otro monitor. Y ahí cuando pregunten me gustaría también que se presentaran un poco, pensé en hacer una ronda de presentación, pero como hay bastante gente, a lo mejor nos demoramos mucho, pero cuando pregunten si aprovechen de presentarse, a menos que estudian. Me interesa mucho saber también por el interés en este curso. Ya me interesa mucho saber como qué expectativas tienen y también tal vez si alguna cosa que ustedes esperaban encontrar en este curso y no está, ver la posibilidad también de incorporarla. Ya como les decía, igual hay bastante flexibilidad. Tampoco sé si algunas herramientas de ustedes de acá las manejan. En general yo diría que algunos de estos temas así más asociados a software son un poquito ajenos, al menos acá en Chile, y por lo que sé en otros lugares, en facultades de humanidades, ciencias sociales, claro, no es muy dado a este tema, a estas herramientas, pero a lo mejor, no sé, a lo mejor ya alguien maneja Atom o alguien, no sé, sabe utilizar formatos de citación como los que aparecen acá, basado en Zotero, que es un poco más conocido, pero BibTeX y otros complementos, Git y GitHub, todas esas cosas. No sé, me gustaría también saber si es algo así o totalmente nuevo, o es algo que a lo mejor no, ya lo vieron en algún curso, a lo mejor algunos lo utilizan, pero yo parto de la base que en general son herramientas que en el mundo que nosotros nos movemos de ciencias sociales
no son tan utilizadas, yo diría, y tan conocidas. Así que voy a... Si me repito a veces, ustedes me dicen, no, este tema ya lo conocemos, entonces ahí avanzo más rápido y seguimos a otros temas, ¿ya? Ya, entonces con eso vamos a ir a la presentación de hoy, que está, pueden verla ustedes también directo acá, yo lo voy pasando en la pantalla compartida, pero si ustedes quieren verla a su ritmo, retroceder, también pueden verla acá en este link, que salta directo ahí la presentación. Si la quieren ver en pantalla completa, presiona en su computador local, presiona simplemente F, ¿ya? Yo lo voy a hacer acá para que se vea más grande, si es que funciona, pero tampoco se anduvo pegando, pero ya va a volver. Voy a cerrar algunas ventanas acá. Acá. Ahí. Y ahí sí. No se va a pantalla completa, pero... Bueno, se ve ahí de todas formas. Algo pasa con... No funciona, pero voy a dejarlo ahí. Ya, entonces esta es la primera sesión del curso de Markdown y herramientas de escritura abierta. Y se llama Introducción a la escritura en texto simple. Estos son los temas que voy a revisar hoy, son 4. Primero, la motivación y el contexto general de por qué entrar en este tema y dedicarle tiempo al tema de escritura en Markdown, de dónde nace, cuál es el contexto. Luego voy a partir de las herramientas tradicionales de escritura y cuáles son sus ventajas y desventajas de cómo uno escribe en general frente al computador. Tercer lugar, escritura abierta. Y cuarto, edición en Markdown, ya que es el tema ya, vamos de lo más general a lo más específico de este curso, y como les decía, la idea es que al final de esta sesión de hoy ya terminemos con ejercicios prácticos de escritura en Markdown y que ustedes aprendan a escribir en este lenguaje. Ya, vamos con la motivación entonces de ciencia abierta. Bueno, en ciencia yo tampoco sé si ustedes le han dedicado tiempo a esto, ni a alguna presentación o por motivación personal se han metido en esto. Probablemente algo uno escucha, esté dedicado o no a este tema. ¿Qué pasa con el tema de ciencia abierta? Y la ciencia abierta tiene que ver con, más bien nace esta preocupación por ponerle este apellido a la ciencia, porque no ciencia seca y ciencia abierta, porque hay una serie de crisis que han hecho que la ciencia sea catalogada como cerrada actualmente, ya porque hay muchas barreras de entrada a la ciencia. Y la principal, de donde vienen las críticas, las principales protestas frente a esto, que ya digamos, llevan como 20 años, no es nada nuevo, tiene que ver con el acceso a los productos científicos, que tiene relación con las barreras de pago que existen para, por ejemplo, obviamente comprar libros y eso, pero fundamentalmente la investigación que hacemos nosotros y que se publica en artículos científicos, el costo que tiene eso y el ciclo bastante viciado, diría yo, de publicación, donde uno cede los derechos de propiedad editoriales que pues, nos cobran a nosotros mismos por poder leer eso y para poder distribuirlo. Entonces, hay una gran crisis de acceso y esto ha sido ya bastante analizado y tratado políticamente, sobre todo en Europa, ¿cierto? Como liberando un poco esas barreras y motivando y también dando incentivos para publicar de manera abierta. Pero eso yo diría que es la principal causa del gran cuestionamiento que ha tenido la ciencia en el último tiempo en términos de apertura. Y el segundo, que tiene que ver un poquito más con escándalos internos de trabajo científico, es el que tiene que ver con reproducibilidad, ¿ya? De qué tan reproducibles son nuestras investigaciones. Y reproducibilidad tiene que ver básicamente con, si yo tomo los mismos datos que otra persona utilizó y hago el mismo análisis que la persona declaró, debería llegar al mismo resultado. Y las investigaciones que se han hecho de reproducibilidad, la verdad es que dicen que con suerte la mitad de las investigaciones publicadas, o al menos de una muestra de ellas, son reproducibles. Entonces es muy difícil llegar a los mismos resultados por diferentes razones, ¿ya? Por mala documentación, porque es difícil tal vez entender bien cuál es la hipótesis. Y en otros casos, ya cosas un poquito más graves de falseamiento de resultados por la presión que existe por publicar, ¿cierto? Esta famosa frase de publish or perish, como que publica o perece, y eso ha llevado, digamos, desde reportes selectivos de resultados, o sea, reportar solamente lo que funciona,
hasta derechamente falsear datos e inventar cosas para tener publicaciones de alto impacto. ¿Ya? Me imagino que a lo mejor algo de esos escándalos que hay, sobre todo en psicología hay bastante. Gente que simula, o más bien no simula, sino que inventa datos de experimentos y que son así muy sorprendentes y publica en Nature y en revistas de muy alto impacto. Y están todos los incentivos puestos ahí. O sea, obviamente no en hacerlo de una manera deshonesta, sino que de lograr, bueno, ustedes probablemente toda la gente que está metida en temas de posgrado lo sabe, la tremenda presión que hay por publicar lleva a veces a que esto se relacione directamente con decisiones respecto de promoción académica, sueldo, salario, éxito, estatus, en fin. Entonces hay personas que ante ese escenario a veces como que incurren en ciertas prácticas que no son muy honestas. Pero bueno, hay este tipo de crisis que ha llevado como a hablar mucho sobre cómo se está desarrollando la ciencia actualmente y si la ciencia debería ser más abierta o no, abierta en el resultado final, que tiene que ver con acceso, y también durante el proceso, que tiene que ver con transparencia y con reproducibilidad de los resultados. Entonces aquí viene la pregunta, ya, o sea, cuando uno, si ustedes han ido a charlas de ciencia abierta o han leído un poco de eso, la verdad que es muy difícil oponerse a que la ciencia como que se abra, porque en realidad es como yo diría como que cumplir con el espíritu original de que el conocimiento debe ser abierto, que el conocimiento es algo común, digamos, que no tiene dueño. Si bien yo diría que hay cierta propiedad de los conocimientos, deberían ser puestos a disposición de todo el mundo como un bien común. Entonces eso no es tanto el problema, sino que el problema viene principalmente ya, me interesa esto, lo encuentro interesante, concuerdo con los principios, con el diagnóstico. Ahora, entonces, ¿qué puedo hacer yo para que mi investigación sea más abierta? ¿Y qué herramientas existen disponibles para que la ciencia sea más abierta y también sea más reproducible? ¿Ya? Y ahí, como ustedes saben, hay diferentes etapas en el proceso de investigación. Yo hago hace un par de años un curso de ciencia abierta y esta es como una parte más específica de apertura de todo el ciclo de investigación, y una parte de ese ciclo importante tiene que ver con el tema de la escritura y análisis de datos y escritura del informe. ¿Ya? Y ahí uno podría también preguntarse, bueno, la forma en que yo escribo, las herramientas que yo utilizo, ¿son abiertas o no son abiertas? ¿Qué consecuencias puede tener escribir dentro de un entorno informático versus otro? Y cómo eso se puede relacionar finalmente con que mi proceso de escritura tal vez promueva o tal vez atente contra la apertura. ¿Ya? Son como preguntas que uno podría ahí hacerse. Uno podría pensar que es hilar muy fino, porque el tema de la apertura, principalmente, como yo digo acá, tiene que ver con el tema del acceso, en primer lugar, y con la reproducibilidad de los resultados, que tiene que ver con análisis de datos. Entonces, poco se habla también de ciencia abierta y de escritura, ya el proceso de escritura. Se ha agarrado un poco el tema de escritura principalmente de acá, porque existe ahora algo que se llaman reportes dinámicos, que es un reporte reproducible, donde yo puedo reproducir el texto y el análisis, ya un reporte completo. Vamos a ver algo de eso también en la clase, yo creo como 3 o 4. Pero independientemente de si yo trabajo con datos cuantitativos o no, porque esto no está, a lo mejor viene con un poco ese sesgo, por las personas que se han hecho estas preguntas inicialmente, y yo diría también un sesgo personal, porque yo como que lo que hago es, y lo que enseño es investigación más de tipo cuantitativo. Aún así, esto como que abarca diferentes ámbitos de la ciencia. De hecho, hay mucha gente metida en una escritura que es de literatura, que no tiene que ver con análisis de datos, y el curso que estoy haciendo yo ahora no enfatiza eso, ya no tiene que ver con el análisis de datos, sino que la escritura en sí. ¿Ya? Hablemos del tema de la apertura de la escritura y de herramientas que pueden facilitar o dificultar esa apertura. Bueno, las preguntas que uno se puede hacer acá tienen que ver, por ejemplo, con eficiencia, si las herramientas de escritura que utilizamos, cuando hablo de herramientas, como suena muy genérico, voy a referirme después a eso, pero tiene que ver con procesador de texto, básicamente, cómo yo proceso el texto, qué programa utilizo en el computador. También puede ser, si escribo a mano, a lo mejor también se aplica, pero el contexto general es que nosotros utilizamos un cierto software y programa para escribir en el computador, ¿ya? Que básicamente, en general, digamos, como es básicamente Word. Ya mucha gente asume que uno escribe y uno le dice a alguien, mándame el documento, asume que el documento es Word y en general va a ser en Word. ¿Ya? Es como el procesador de texto, así como por defecto. Entonces, pensando en eso como una herramienta, ¿ya?
¿Es eficiente para el trabajo académico? ¿Es lo más eficiente que podemos utilizar? Yo creo que con todo el aprendizaje que uno lleva, ya probablemente años utilizando ese tipo de software, probablemente es muy eficiente. Y eso es una barrera bastante grande también de entrada a otras herramientas, porque uno dice, ya aprendí a manejarme acá, entonces ¿por qué me tengo que cambiar a otro lenguaje que es más difícil inicialmente, tiene una curva de aprendizaje? Entonces genera mucho escepticismo, se asocia al otro elemento que mencionaba antes también de la vida académica y la presión por publicar, entonces no tengo tiempo en el fondo de meterme a esto, entonces sigo con esta misma máquina, en fin, pero uno, yo creo que lo interesante es al menos poderse hacer la pregunta, ¿es lo más eficiente? Segundo, en temas de ética, que son yo las dos dimensiones que siempre relaciono con ciencia abierta. La que dije recién es mucho más, tiene que ver más con ética, con normas, ya como se facilita el cumplimiento de los principios normativos de la ciencia, la apertura, el universalismo, la comunalidad, en fin, todo, cómo uno concibe que debería ser el acceso y la producción de conocimiento, lo facilita o no también, como que va en línea con eso, ¿no? Entonces tenemos eficiencia, tenemos ética, y el otro tiene que ser con el tema, tiene que ver con la propiedad, ¿ya? Que se relaciona algo con la ética, pero prefiero distinguirlo porque la pregunta que uno se puede hacer acá es ¿a quién pertenece lo que escribimos? ¿De quién es? ¿Ya? ¿De quién es? Y que tiene que ver con toda la discusión que se da en el marco ciencia abierta también, que son los derechos de propiedad, ¿ya? Porque una cosa a veces se confunde, porque una cosa no es que uno ponga sus conocimientos y los regale al mundo, sino que también cómo yo pongo el conocimiento que yo soy capaz de producir a disposición de toda la comunidad académica y no académica, pero que también se respeten los derechos, más que de propiedad, como de autoría. Y está todo el tema también del plagio, en fin, como que igual uno puede resguardar en el fondo su producción a la vez que la pone a disposición de toda la comunidad sin barreras de pago ni de entrada. Propiedad, entonces. Y es como el gran contexto, las preguntas que surgen desde el ámbito de la ciencia abierta, en particular hacia la escritura, de cómo escribimos cotidianamente, que yo creo que tal vez es una de las labores que más hacemos, bueno, probablemente la gente que esté más en gestión, incluso la gente que no está en gestión, la gente que hacemos clases, la cantidad de tiempo que dedicamos a los correos ya lo sabemos, porque estamos escribiendo mucho, y la otra parte del tiempo quisiéramos o deberíamos estar también produciendo académicamente, escribiendo tesis, artículos, en fin, y en general, gran parte del tiempo estamos con ese programa abierto, ¿cierto? Word en nuestro computador, escribiendo, ¿ya? Esa es la forma en que probablemente la mayoría de nosotros lo hacemos, lo hemos hecho con anterioridad. Entonces, vámonos derechamente a analizar qué pasa con este famoso procesador de texto que es Word, y que uno lo puede mirar como un representante de los procesadores de texto. Lamentablemente, es difícil hablar de esa manera porque sabemos que hay un monopolio y ya casi todo el mundo como que utiliza solamente esto. Algunas personas utilizan Docs en Google, que es como bastante similar al menos como el entorno. Tal vez otros utilizan LibreOffice, que tiene una suite muy parecida a Office, pero libre de pago, o sea, libre de licencia. Poca gente paga Word directamente a su bolsillo, pero la universidad igual están pagando y gente paga su licencia, o cuando uno compra un computador, que viene eso a veces incluido por defecto, no está pagando esa licencia. Entonces este es como el clásico procesador que la mayor parte de la gente utiliza, sin duda, a nivel global. ¿Y qué es lo que uno le pide en el fondo a este procesador? Bueno, primero que me deje escribir, sin duda es como suena un poco de perogrullo, pero básicamente que sea eficiente en la escritura. Pero hay otras cosas que uno hace aparte de escribir, claramente. O sea, escribir, formatear, ya como que quiero escribir algo y además darle cierto formato y cierto orden, con títulos, negritas cursivas, tablas, imágenes, ya como que todas las cosas que van asociadas a la edición de la escritura. Pero hay otras cosas más que hacemos con esto. Por ejemplo, colaboramos con otras personas, muchas veces documentos compartidos, y ahí las personas, no sé, podemos utilizar Dropbox, Drive o otro sistema para poder colaborar, y ahí esa parte yo encuentro que procesadores como Word o también el Docs en Google lo hacen bastante bien, es muy eficiente para temas de control de cambios, ¿cierto? En fin, comentarios, funciona muy bien. Luego está el tema del control de versiones, que vamos a dedicarle una clase completa a esto. Y que probablemente todos o todas ya se han encontrado alguna vez con este tipo de estructura de archivos, ¿no? Final, 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 muy final, 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 la fecha, versión 2.0, como que hay una forma un poco artesanal que nosotros hacemos de versionar, ya de saber cuál es la versión. Pero para eso, al menos el sistema de grabar con distintos nombres, basta mirarlo ahí, sin duda no es lo más eficiente. O sea, todos hemos tenido probablemente
alguna dificultad en algún momento que no sabemos cuál es la versión y quién colaboró en tal versión, y hay un enredo al final que se produce en proyectos grandes. Entonces el versionamiento sí es un tema problemático en este contexto. Y luego, algo que es fundamental, yo creo, para la actividad académica, que es la utilización de algún apoyo en referencias, ya como referencias bibliográficas. Yo sé que muchas personas no usan esto, cosa que a mí me sorprende, porque una vez que yo comencé a utilizar software de referencias, como que no puedo, como que siempre tengo una de las ventanas abiertas en mi computador, como que no puedo vivir sin eso. Pero igual yo sé que otras personas son un poco más reticentes, o prefieren al final, el último día, hacer la bibliografía manual y como que buscan, como que insertan la cita. En fin, hay mucho apoyo disponible en temas de referencia, fundamental en el trabajo académico, sobre todo porque, en fin, nosotros igual las cosas que decimos en la academia tienen que estar basadas también en cosas que han dicho otros, ya como esa idea también de concepción de la ciencia mertoniana, ¿cierto?, de pararse sobre hombros de gigantes. Entonces yo creo que eso es fundamental, y ahí al menos este procesador lo tiene bien incorporado con plugins para diferentes gestores de referencias, que sé yo, antes EndNote, ahora mucha gente usa Mendeley o Zotero, RefWorks, no sé, lo que sea, pero creo que Word tiene ahí, funciona bastante bien. Y aquí está también poder insertar otros componentes externos como figuras, tablas, ¿cierto? Que estén relacionados con el documento que estamos escribiendo, ¿ya? Entonces, claro, uno escribe y hace muchas otras cosas más, o tiene la posibilidad de hacer más cosas también cuando uno está trabajando en un procesador de texto, como este. Ya, hablé de algunas ventajas o desventajas de cada una de estas funciones. Vamos ahora más allá de las funciones que tan bien o mal lo haga, Word con eso, que uno puede tener diferentes posturas. Eso es una cosa en temas como más de qué tan eficiente es para las diferentes cosas que nosotros requerimos en la escritura. Vamos ahora a cosas más fundamentales que tienen que ver, por ejemplo, con uno de los elementos que yo mencioné anteriormente de la ciencia abierta, que es el tema de la propiedad, ¿ya? Si ustedes alguna vez, intencionadamente o por casualidad, han tratado de abrir un archivo Word con un editor general, es como que sea, el blog de notas de Word o un editor, no sé, como que libre, digamos, de formato, lo que uno ve es lo que está acá a la derecha, ¿cierto? Uno ve una serie de signos y cuadrados en el fondo que son ilegibles, que es el contenido archivado tal cual en el archivo, y esto que está acá es lo que lee el programa y lo puede traducir, ¿cierto?, a esta estructura con formato, con títulos, con viñetas, con números, tablas, etc. Ya como que hay... esto es lo que el formato en el cual se graba, y esto puede ser leído por el software. Lo que hace el software es finalmente grabar en un cierto formato que nosotros nunca vemos, y leer de ese formato también, que nosotros nunca vemos, y nosotros siempre nos enfrentamos a la parte más visible del documento, ¿ya? Y acá uno puede empezar también a discutir como ciertas características que pueden ser desventajas de esta forma de almacenamiento. En primer lugar, porque si yo uso un procesador pagado, lo que es mío en realidad es esto, ¿ya? Lo que está acá a la derecha, no esto, ¿ya? O sea, yo para poder entender esto tengo que pagar una licencia que me permite ver lo que está escrito en ese documento. Si alguna vez Word de un día para otro desaparece, nos vamos a quedar nosotros con nuestros archivos .doc o docx, y eso es lo que tenemos, ¿ya? Y no estoy hablando de una cosa ni conspirativa catastrófica que va a pasar, probablemente no va a pasar. Pero eso sí nos lleva a pensar, bueno, ¿qué es lo que nos pertenece a nosotros realmente? ¿Ya? ¿Cuál es el contenido al cual yo tengo acceso sin tener que pasar por un pago de licencia comercial? ¿Ya? Es esto. Uno podría saltarse el tema de licencia comercial y decir, sí, pero yo trabajo por LibreOffice, entonces no tengo que pagar por eso. Bien, ahí uno se salta la barrera de pago. De todas formas, lo que a uno le pertenece es esto, y el software es el que finalmente me permite acceder a ese contenido como más simple, más bruto del documento. Entonces ahí eso nos lleva como la pregunta de la propiedad de esto, en qué formato eso es mío, y qué elementos yo necesito para poder acceder a ese contenido, ¿ya? ¿Qué software en este caso, que la mayor parte de las veces es comercial y estoy pagando por poder acceder a mis propios contenidos. Entonces, algunas desventajas de este modelo, primero el tema de la barrera de pago, que hay una licencia para poder acceder a los propios contenidos que uno produce, que tiene que ver con el tema de la propiedad de los contenidos. Luego yo diría que el versionamiento es una gran dificultad, que Word no se hace cargo por sí mismo de este problema. Uno puede lidiar con eso con otro
otros, ¿cómo decirlo?, apoyo, por ejemplo, Dropbox o el mismo Drive, que también tiene sistemas de versionamiento y uno puede acceder a versiones anteriores, en algunos casos identificar incluso qué hizo qué cambio. Aún así, hay cosas mejores, o sea, hay cosas mejores para poder versionar, que yo diría que igual es bastante, uno lo hace automáticamente, pero yo diría que en el fondo la historia de nuestros documentos, que en general es larga, un artículo puede demorar, qué sé yo, 6 meses, un año, 2 años, ¿para qué decir una tesis? Entonces todo lo que pasa entre medio y las cosas que uno se pierde, si es que eventualmente quisiera volver como una máquina del tiempo, ¿en qué estaba yo en este momento? ¿Cómo ver el documento? La verdad que es bastante difícil. Recuperar también a veces cosas. Y, y luego, que es difícil el tema de la reproducibilidad de esto, cuando un texto, sobre todo cuando combina texto y código de análisis, ¿ya? Yo diría que en general, o sea, más que en general, este curso no está pensado como en textos que incluyan análisis de datos. Y eso sería como un curso distinto, no alcanza a estar eso en el marco de este curso, porque hay diferentes formas de analizar datos, sobre todo con código. Pero si uno quisiera un texto que combinara de una forma dinámica lo escrito con lo analizado, la verdad que es bastante difícil y por eso Word es muy famoso por el tema del cortar y pegar. Ya yo como que produzco una tabla en otra parte, lo corto y lo pego. Entonces, si hay algún cambio, a lo mejor en ese proceso de análisis, que como sabemos hay cambios muchas veces todo el tiempo, produzco la tabla de nuevo afuera, la pego de nuevo acá, ¿ya? Eso, cuando uno trabaja con documentos reproducibles, por suerte ya no es así. O sea, uno hace el cambio en el mismo documento y no tiene que estar como actualizando o cortando y pegando, sino que está todo en el mismo documento, ya que son documentos dinámicos reproducibles. Así se llama eso. Vamos a hablar de eso, yo creo, un poco en la última sesión, para dejarlo menos introducido, por si a alguien le interesa, le puedo dejar más información de ese tema. Ya, eso con lo que respecta a estas como herramientas tradicionales de escritura, que no quise enfocarlo bajo un solo título, así como Word, pero básicamente yo creo que estoy hablando de eso. Ya es ese tipo de modelo de procesamiento que, como dice un amigo por ahí, que Word claramente no es un estándar, sino que es un monopolio. Es un monopolio que todos estamos acostumbrados a que nadie se lo cuestiona mucho, qué ventajas y qué consecuencias tiene. Ya, ¿cómo uno podría escribir de otra manera? Ya utilizando tal vez otras herramientas, ¿vale la pena o no vale la pena? ¿Qué ventajas, desventajas tienen? Vamos ahora al punto 3. Y aquí yo tengo varias fuentes de inspiración. Y como decía, yo encuentro un tema fascinante todo el tema de apertura en sus diferentes dimensiones, y sobre todo respecto de escritura. Hay un par de textos aquí que yo recomiendo. Uno es de Jake Bowers, creo que hay una versión de este en español por si acaso. Pero de todas maneras está este del 2011 en The Political Methodologist, que se llama Los 6 pasos para una mejor relación contigo mismo en el futuro, y que es muy interesante porque, bueno, en general la ciencia abierta, esto no tiene directamente que ver con ciencia abierta, o sea, un poco de forma indirecta, tiene que ver con reproducibilidad y versionamiento principalmente, que son parte como herramientas que uno puede asociar a la ciencia abierta. Pero sí es interesante pensar que cuando uno habla como de práctica científica, más por el lado, por la dimensión más ética, uno siempre está pensando más bien en los otros, cómo los otros van a poder acceder de mejor manera a mi proceso de investigación, a mis productos de investigación. Y como yo les decía, aparte de lo ético, hay otra dimensión que es tan importante, yo diría, como la ética, que es la eficiencia. Entonces él habla mucho acá de eficiencia y en términos incluso muy egoístas. No estoy pensando en el resto, sino que estoy pensando ¿qué va a pasar conmigo cuando me encuentre con este documento, este proyecto, qué sé yo, en 6 años más? ¿Ya? ¿Cómo voy a poder tener una buena relación conmigo mismo, digamos, con mi yo del futuro, eh, en lugar de que mi yo del futuro me esté odiando? Porque eso es lo que uno hace muchas veces, uno mira su trabajo hacia atrás y uno se empieza a odiar a uno mismo, porque ¿cómo no pude documentar bien esta parte? No puedo reproducir dónde encontré esto, quién dijo esto, la cita, qué sé yo. Entonces, para lidiar mejor con lo mismo en el futuro, también es importante trabajar de manera abierta, versionada, y todas las herramientas asociadas como escritura abierta. Y la segunda es de un sociólogo que se llama Kieran Healy, que él tiene bastantes cosas, bueno, es una persona como no sé si lo conocen, ha estado metido en diferentes lugares, digamos, disciplinares, sociología económica, tiene varias cosas conocidas por ahí.
pero además él se ha metido mucho en temas de visualización de datos y también como ciencia abierta y flujos de trabajo, y tiene como este texto que está ahí abierto, esta es la dirección por si lo quieren mirar, que es la guía para personas simples para texto simple en ciencias sociales, ya como muy específico tiene que ver con texto plano, ya, o texto simple, que es lo que vamos a empezar a hablar ahora. Muy interesante. Ahora, él sí está pensando mucho más en la lógica de documentos dinámicos asociados al procesamiento de datos cuantitativos, ¿ya? Y en particular con un software que es R, que es como el clásico ahora software abierto para análisis de datos. Entonces él piensa como ese flujo de escritura asociado a esa otra herramienta, ¿ya? Cosa que no voy a hacer yo en este curso, si bien yo como que eso es para eso fundamentalmente lo utilizo también, porque yo trabajo mucho en análisis estadístico con R, pero esa dimensión al menos no va a estar enfatizada en este curso. Ya, entonces, ¿qué caracteriza a la escritura libre y abierta? En primer lugar, que es independiente de software comercial, y además independiente de plataformas específicas. Aunque estas plataformas sean libres, no está amarrada a ninguna plataforma. Ya no es que yo necesito este programa para poder escribir, no, esto es un software, o sea, una forma de escritura libre de licencia y libre de plataformas, ¿ya? Es como, tiene esa doble como dimensión de libertad, si no quiere. Esto permite combinar texto y análisis en un mismo documento, si es que probablemente a muchos de ustedes les interesa hacer eso en sus trabajos. Luego, otra cosa que yo diría que no es el objetivo inicial de esto ni central, pero es una consecuencia importante, que tiene que ver con el foco en los contenidos en lugar del formato, que tiene que ver con el flujo de trabajo que uno sigue cuando trabaja cuando está escribiendo en software como Word, que uno está siempre viendo como, bueno, lo que hace Word es como replicar una hoja de papel en nuestra pantalla, ¿cierto? Entonces estamos como viendo, es como si es como si uno tuviera una máquina de escribir, algo así, ¿no? Como que sigue como ese modelo, a pesar de que eso ya no existe ni nadie la usa, pero es como meter una máquina de escribir dentro del computador, básicamente. Y entonces uno está como viendo la hoja todo el tiempo, y como lo está viendo, está escribiendo, y después ya voy a escribir este título, negrita, después la viñeta y la cursiva. Entonces no está como formateado y justificado, y el espaciado interlineal, porque como que uno está todo el tiempo como enfocado en tanto formato como contenido, y yo diría que como práctica de escritura finalmente es perjudicial, porque yo creo que también es una especie de o sea, yo creo que es muy fácil, o sea, o está todo dado para que uno arranque la escritura. ¿Ya? Uno sabe eso cuando ha enfrentado alguna tesis. eh, Siempre hay un pretexto para no escribir. ¿Ya? El formateo puede ser uno, sin duda, como estar formateando, que igual se ve bonito, a lo mejor que el contenido todavía no es muy bueno, pero se ve bonito. Entonces, como que estoy formateando, qué sé yo. Y el índice, en fin. El tipo de letra, ese tipo de cosas. Entonces también distrae mucho de enfocarse en el contenido, que es la práctica como más científica que debería interesarnos, dedicar más energía, que es escribir, argumentar, digamos, revisar literatura, más que estar formateando, al menos al mismo momento. Entonces eso es la verdad que uno quisiera también una forma de escritura que dejara el formato un poquito de lado, y que ojalá en la pega y el trabajo de formato lo hiciera un programa más que estar uno mismo todo el tiempo marcando un blog y formateando diferentes cosas del texto, ¿ya? Que es posible en este marco. Y la otra es que permita distintas opciones de formato final. Aquí la apertura tiene que ver también con que, o sea, si visualmente, literalmente, se abren las cosas, entonces hay diferentes tipos de programas, diferentes propuestas de flujos de trabajo, diferentes formatos finales. Cuando yo separo el formato inicial de escritura del formato final, hay diferentes formatos finales que yo puedo producir mi documento de salida. Entonces, claro, todo aquí se vuelve como desventaja mucho más complejo. Las personas que han trabajado con software abierto, no sé si alguien, no sé, a lo mejor usa Linux o alguna, de hecho, distribución de Linux en su computador. Es como, claro, ahí está todo, uno ve como todas las diferentes capas que están pegadas en Windows, y para qué decir en Mac, que está también como todo, de hecho en Mac incluso pega el software y el hardware, entonces es como todo un paquete totalmente cerrado. Y cuando uno se mete al mundo abierto, los que han trabajado también con software de análisis abierto, o sea que acá usa R, uno sabe que antes uno en Stata o SPSS, hay una forma de hacer un promedio o un chi cuadrado, ¿ya? O una regresión. En R hay 20, y uno tiene que navegar como en ese mar, como de cosas disponibles que van cambiando muy rápidamente, y en ese marco también se puede volver ineficiente, ya igual es un costo, igual hay que decirlo, ya es mucho más eficiente, de hecho, el utilitarismo
en muchas cosas se dice que es mucho más eficiente que la democracia, porque no hay que estar que discutirlo todo el tiempo. Pero bueno, yo creo que el mundo sin duda avanza en esa dirección más abierta y de disponibilidad de diferentes alternativas. Yo no tiene que ser como navegar en eso, como parte de la vida cotidiana, tomar decisiones, qué es lo que más me conviene o no, y abrirse a eso versus quedarse como enclaustrado como en una sola forma de hacer las cosas. Sobre todo, yo diría que incluso principalmente trabajando en una institución que es una universidad, donde uno se supone que debería estar siempre abierto a conocer y probar cosas nuevas, ¿eh? Entonces, se pone por ese lado más difícil, pero yo creo que está la motivación anterior, si uno quiere, por el tema más ético sin duda, y porque finalmente si uno le agarra un poquito el ritmo a esto y ve cómo sigue y cómo las posibilidades que abre, finalmente igual a pesar de este mar de posibilidades en el que uno navega, finalmente uno elige sus herramientas y es capaz también de ser más eficiente en el trabajo, ¿ya? No inicialmente implica todas estas cosas como abiertas, implican curva de aprendizaje, uno tiene que aprender cosas nuevas, sentarse, escuchar a alguien hablando, que me cuente esto, entonces igual implica una inversión, eso es, claro, nada es gratis, pero esperemos, o sea, o con la esperanza, yo diría que esto finalmente a alguien le pueda servir y pueda como cambiar su forma de, o al menos explorar otras alternativas de escritura que finalmente le puedan resultar más satisfactorias en el día a día, ¿ya? Y yo diría que eso no es trivial, no es en absoluto trivial para nosotros que estamos gran parte del día frente al computador, frente a programas de escritura, entonces, sobre todo varios de acá que son más jóvenes, si van a seguir en esta cosa más académica, gran parte de su vida van a estar frente como a este como dispositivo de escritura, entonces yo creo que igual vale la pena es como, este es el lugar en el que me siento más cómodo o como que entro un poco ahí a como caudazo, no sé muy bien, como, no sé, como, creo que hay que mirar un poco, ¿ya? Y eso yo creo que es la gran ventaja de la herramienta y de la apertura en la ciencia también. Ya, esto ya aquí entro en la cosa o de aquí en adelante cosas un poquito más concretas, ya esto como más contexto de ciencia abierta, también de escritura libre o abierta, y vamos ahora a comenzar a ver más bien cómo funciona esto en la práctica. Así que aprovecho este momento para hacer un breve corte y escuchar preguntas o comentarios de su parte. Cuando se refería, hola Juan Castillo, soy Julián Lumbreras, soy Hola, de Julián. la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, en la maestría de Teología y Mundo Contemporáneo. Hola a todos y hola, doctor Juan Castillo. Cuando comentaba sobre el formato de Word comparado con este formato que tiene esta plataforma, de que ya no vamos a ir revisando el interlineado, ya no vamos a ir revisando el espaciado. Se refiere a que el mismo formato, yo le doy cierta programación, no sé, el APA, ¿no? APA X, y entonces ya no me tengo que preocupar de ningún tipo de formato en cuanto yo esté trabajando en la aplicación, ¿o cómo va eso? Sí, ese es el ideal, ya como poder montar un flujo que lo permita. De hecho, eso está automatizado. Uno se busca diferentes como plantillas. Voy a explicar después cómo se procesa este texto, pero la idea es justamente sí, pues llegar como a algún formato en el cual yo quiera presentar mi artículo, mi trabajo, y eso se haga automáticamente, ¿ya? Que no tenga que yo que estarlo formateando pieza por pieza, como tú decías, interlineado, márgenes, no, eso como que de eso se preocupa, digamos, un software y una plantilla específica. Yo me dedico a escribir, pero sí. De hecho, bueno, hay plantillas APA, hay plantillas disponibles para diferentes formatos de revistas que piden a veces los manuscritos con cierta especificación. De eso hay bastante, sí. Es una de las ventajas también, que hay muchas plantillas acumuladas de diferentes formatos. Plantillas. Sí. Gracias, doctor. Sí. Hola, Sí. soy Ariadna Rosado de la maestría en finanzas, igual de la Ibero. Y bueno, tengo una duda conforme a esto de que no se necesitan plataformas específicas, ¿no? Para hacer esta escritura libre. Por ejemplo, cuando comentaba usted lo de
que cuando tenemos Word y tratamos de abrirlo en un bloc de notas, lo que vamos a obtener son diferentes gráficos representativos. En este caso, si no tengo una plataforma específica y yo trabajo sobre, no sé, la que yo elija, al momento de yo abrirlo en otras plataformas, ¿cómo va a ser esa representación? ¿Cómo hace todo ese cambio para que sea accesible a todas estas plataformas? Ya. Lo vamos a ver. Justo eso viene después, en el fondo, cómo esto se ingresa, dónde se ingresa y después cómo esto puede salir, cómo se puede ver. Pero en general es una escritura que uno podría hacer en cualquier parte. De hecho, uno podría escribir en Markdown, en el bloc de notas en Windows, se podría escribir dentro de Word también, como que uno lo escribe en diferentes, hasta se puede escribir a mano, no tiene mucho sentido, porque la idea es que esto después sea, esta forma de escritura en Markdown, después sea como interpretada o pasada por un filtro que permita como otras salidas de formato. Pero no me voy a adelantar más porque es justo eso esta parte que viene de la sesión. Perfecto, muchas Y gracias. después, si quedan dudas, ahí lo seguimos conversando. Eso. ¿Sí? ¿Alguien más parece que abrió su...? Hola, yo me llamo Jocelyn Venegas. Igual estudio la maestría en la Universidad Iberoamericana en Educación y Desarrollo en Investigación y Desarrollo de la Educación. Y bueno, un poco yo llegué a este curso, la verdad es que cero sé de Markdown, pero hubo como unas pláticas justo en posgrado de herramientas de la escritura y comentaron sobre pues no sé si es como programa o pues herramienta de escritura también de Markdown y me interesó mucho justo como para esto de enfocar pues sí, como la concentración y la energía en esto de la escritura de mi tesis. Y bueno, ahorita en la introducción también me pareció súper interesante como esta perspectiva de la ciencia abierta, ¿no? De la ciencia abierta, de la sociabilidad del conocimiento, de la comunalidad, que creo que pues en general hace mucha falta, no solo como en la ciencia, sino en el mundo. Entonces eso también me parece muy, pues no sé, me gustó mucho que se introdujera así el curso. Pues. Muchas gracias. Muchas gracias por el comentario. Ya, estoy mirando acá. Sigo entonces y después vuelvo entonces ahí a dar la palabra para esta segunda parte, que son cosas más específicas. Ya. ¿Cómo funciona esto entonces de la escritura simple o plana? En general yo diría que la mejor forma de decir la escritura simple, no sé si es lo mejor, la palabra en inglés yo creo que es mejor porque es como plain text, es como plain, que es como a la vez simple y plano. Esto tiene que ver como sin un formato específico, ¿ya? Ahora, hablar como de texto plano, escritura plana, suena un poco extraño. Tal vez yo voy a hablar un poco indistintamente con los dos términos de aquí en adelante, pero hablemos ahora como escritura simple, ya con escritura de formato simple. Ya, esto funciona tengo que escribir en algún lugar, ya en algún procesador, pensando que estamos como haciendo alusión a utilizar un cierto software. Y esos son los editores de texto, ¿ya? Esto es, la verdad que el tema de los editores de texto, voy a referirme un poquito más a eso, sobre todo la próxima semana, que vamos a hablar de un editor en particular. Es algo bastante, digamos, como común y cotidiano, sobre todo las personas que hacen desarrollo de software, ¿ya? Backend, front, en todas esas formas diferentes formas de desarrollo, trabajan en editores de texto. Ellos como que se programa en diferentes editores. Y los editores son como ciertas plataformas que son libres de un lenguaje específico, pero uno las puede adaptar también a distintos lenguajes. Así que esta forma de escritura, la verdad que se adapta bastante a como a ese tipo de formato. Si bien hay editores específicos, yo diría como solamente de Markdown, lo que yo recomiendo son editores más generales de texto, porque uno probablemente los va a utilizar para escribir Markdown y a lo mejor para otras cosas más en el futuro. Entonces, bueno, yo creo que como pensar en un editor que sea como más genérico, ¿ya? Luego, esto funciona haciendo una separación entre el texto de entrada y el texto de salida, o el formato de salida, ¿ya?
cosa que está totalmente junta en el mundo más de Word, ¿cierto? Uno ahí como que está escribiendo, y de hecho eso tiene un nombre que es como WYSIWYG, no sé, una sigla en inglés, que es what you see is what you get, ¿cierto? Como uno está viendo lo que va a obtener inmediatamente. Acá no. Y ahí es una principal, no sé si principal barrera o característica, pero inicialmente, claro, es difícil acostumbrarse a que yo estoy escribiendo algo que no es lo que yo voy a ver al final. Entonces, como que esa separación entre contenido y formato, que es característica de este tipo de escritura simple, pero puede presentar alguna barrera inicial, pero una característica. Ya yo lo que escribo es distinto a lo que yo voy a presentar después en un trabajo o a mi profesor, tutor, tutora, un artículo. Eso se ve después. Ya yo primero como que escribo y eso lo escribo entonces en un editor. Y eso hace entonces que el foco inicial sea en el input contenido versus output formato. Ya vamos a enfocarnos en el contenido. Y la característica principal de esto, y que de hecho de ahí viene el nombre de Markdown, tiene que ver con marcas de edición. Cómo yo relaciono el input, como escribo en el momento, con el output, mediante marcas. Ya yo mediante marcas que hago en el texto, voy a estarle diciendo al programa que me va a leer esto, oye, yo quiero que esto se vea así al final. ¿Ya? Y eso se lo doy como se lo indico con ciertas marcas que son como signos que yo hago en el texto. Y eso permite vincular input y output. Y con eso después pasamos a Markdown, porque Markdown tiene que ver con bajas marcas, ¿ya? De ahí viene tiene que ver con marcas de edición. Y ahí está como el ciclo de cómo funciona esto en términos generales, después voy a ir más en específico. Pero uno escribe algo, de hecho acá hay un ejemplo en Markdown, después voy a hablar de otro lenguaje de texto simple, porque no es el único, hay distintas formas de escribir en texto simple o plano, pero esto es una forma de escribir en Markdown que una de las marcas de edición típicas es la negrita. ¿Ya? Yo quiero escribir algo, o que algo me aparezca en la salida final como negrita, yo le hago a la palabra dos asteriscos antes, dos asteriscos después. Las personas que a lo mejor son un poco así más mayores, que comenzaron a utilizar así como software de edición, así como a mediados de los 90 o 2000 tal vez, pre-Word, y que conocieron, que sé yo, o WordPerfect o WordStar, a lo mejor se recuerdan de esto, que era un texto que uno escribía, de hecho simple, con muchas marcas de edición. Entonces como que uno, la verdad que le costaba mucho saber qué era texto y qué era marca, porque además en una pantalla así como bien, como fondo negro, letras naranja o verde, entonces la verdad que uno escribía así antes, y después eso, uno apretaba como una especie de un clic, y eso se transformaba en otro documento que finalmente uno podía como comunicar, digamos, y hacer un trabajo para pasárselo a alguien. Pero esa es la lógica inicial. De hecho, cuando uno presenta esto, dice, ¿por qué estoy volviendo atrás? Esto yo ya lo superé hace 20 años, 30 años, ¿por qué tengo que hacer marcas de nuevo? Bueno, vamos a ver después por qué. Entonces acá, por ejemplo, esta es la marca de negrita, y esto, en el fondo yo quiero llegar a la salida. Quiero llegar, por ejemplo, a una salida, un texto de salida que puede ser un PDF, puede ser un texto que yo pueda leer en el Chrome, en un browser, digamos, de Internet. De hecho, puede ser un Word, de hecho, también puede salir a Word, ¿no? Como que puede ser una salida desde Markdown o un lenguaje simple a Word también. Y esto se basa en un programita que está escondido, que probablemente, o sea, vamos a instalarlo y todo, pero nunca lo van a ver porque es como un programa que está funcionando en la memoria, que es Pandoc. Y PAN, que tiene que ver con PAN, digamos, con universalismo, y DOC con documentos, que es como un convertidor universal entre distintos formatos. ¿Ya? Y que identifica ciertas marcas de edición en distintos lenguajes de texto que usan marcas, lo identifica, y yo le digo ya, este texto tiene este formato de ingreso, y yo quiero este formato de salida, y lo transforma. Ya lo transforma a diferentes lenguajes. En este caso, por ejemplo, puede transformar esto a un HTML, que esto puede ser leído en un browser, o lo transforma a PDF vía LaTeX, que es una cosa que vamos a ver ahora, y lo transforma a PDF. Y además por acá, respecto a la pregunta que hacía el compañero, acá también puede, o sea, además de hacer una edición, una compresión simple, le puedo hacer también llegar acá formato de salida. Entonces ya conviérteme esto pero en formato APA. Ya hay una plantilla detrás, yo le informo nomás al programa y me lo convierte en un cierto formato, o en el formato de revista Science, y lo convierte. Entonces yo me enfoco solamente en escribir en marcas de edición, que ojalá sean las menos posibles, y que eso después, esto yo no lo veo. Entonces, o sea, de toda esta parte de acá queda oculta. La gracia de los editores especializados es que yo aprieto un botón y me aparece después en el formato que yo quiera. Ahora,
esa es la versión como más fácil, es como que, oh, qué fácil, entre medio, como ustedes saben, siempre hay cosas y detalles con los cuales lidiar, vamos viendo, de hecho, de eso se trata el curso, si no, podría terminar en este momento, pero ahí surgen otras posibilidades también, alternativas, para ir lidiando con algunos problemas que se pueden producir en el intertanto. Pero esa es la idea general del flujo, ¿ya? Yo escribo y otro programa después me lo traduce al lenguaje y a la forma de visualización que yo requiera. Y yo diría que en la academia hay dos principales alternativas de escritura simple actualmente. Una que es bastante más antigua, que es como de comienzo de los 80, que se llama LaTeX, que no sé si alguno de ustedes lo conoce, lo ha usado alguna vez. Pero LaTeX es una forma de escritura en texto simple también con marcas, ¿ya? Yo escribo en un editor, en cualquier programa, y le agrego marcas, y eso después se produce un documento, en este caso PDF. No estoy seguro, la verdad, si es que LaTeX tiene alguna salida HTML directa, pero en general es como LaTeX y una salida a PDF de muy alta calidad. Es como que uno ve como los textos producidos en LaTeX y después como que sale un libro, digamos, como la letra preciosa, las fórmulas, todo eso, como que se ve bastante bien, está listo como para llegar y imprimir un libro. Y es el típico lenguaje que se utiliza hasta el día de hoy en las ciencias duras, ya físicos, químicos, toda la gente escribe en LaTeX. Eso es como lo que aprenden a escribir. Principalmente porque permite hacer fórmulas muy fácil y de muy buena calidad, ¿ya? Pero también texto, en fin. Y bueno, como les decía, a principios de los 80, y esto se ve más o menos así. Les quise poner una imagen acá, no sé si la ven bien después cuando pueden ver el documento en su computador. Si no han visto antes, bueno, y aquí está en el fondo la forma, esto es lo que yo, o la persona, la autora escribe en el editor, y se ve así, entonces hay diferentes como funciones, marcas que dicen qué tipo de documento es esto, que dice que es un artículo, el tipo de letra, programas, otros como programas que se llama al inicio para poder hacer las fórmulas. Y como ustedes ven, bueno, es un texto que cuando uno ve acá el resultado y lo que se escribe acá, es bastante distinto, como que cuesta acostumbrar los ojos en el fondo a poder navegar en esto. Uno dice que esto es un programa, es un software, digamos, un programa, y uno dice, no, pues es lo que está acá. Se le están dando todas las instrucciones acá, muy específicas, para que me salga el formato así especial, o sea, como muy claro como yo lo quiero. Ya como que LaTeX tiene esa capacidad como de muchas funciones disponibles para dejar el texto así, pero tal cual, como una persona obsesiva, yo creo que debería usar LaTeX, porque es como la forma que uno puede manejar todo el texto, que hay funciones para todo, miles de sitios que recomiendan cómo puedo hacer que una letra me salga un color distinto, ya. Foros, blogs, así como que está lleno todo el mundillo, esta gente más como de ciencias tradicionales duras, que se dedica a esto, entonces hay mucha información también disponible, y la verdad que el resultado es bastante bonito. Eso hay que decirlo. Entonces, este es como, yo diría como, incluso, no sé si ya es estándar todavía, pero mucha gente sigue escribiendo en LaTeX y probablemente nunca se va a salir de ahí. Y como alternativa a esto, de forma más tardía, está Markdown, que tampoco tengo muy claro si cuando se creó fue como que hagamos algo distinto a LaTeX, sino que hagamos algo que nos permite escribir fácil, ¿no? Y de forma abierta. ¿Ya? Y el Markdown fue creado por John Gruber y Aaron Swartz, aunque si bien se atribuye más a Gruber, en otras partes también aparece el Swartz. Y no sé si les suena a Aaron Swartz, porque incluso hay una película de él, que es un activista, un hacker, digamos, no estoy seguro de su área, pero probablemente ciencias de la computación, del MIT, no sé, pero un tipo bastante elevado, joven, que comenzó a desarrollar muchas alternativas. Creo que Reddit en parte lo creó él también, y él empezó algo similar a lo que ahora hay disponible, digamos, y sin ninguna mucha alternativa de persecución todavía como legal, que es el Sci-Hub, que imagino que muchos de ustedes utilizan, que para encontrar artículos, ¿cierto?, para los cuales nuestras universidades a veces no tienen la licencia, entonces uno va a Sci-Hub, que es como algo ilegal, pero uno baja los artículos ahí. Y lo que hizo Swartz a principios de los 2000, por ahí, fue que él se metió a la biblioteca del MIT a bajar, como que creó como hacker mucho, o un algoritmo, no sé, que permitió bajar muchos artículos y ponerlos a disposición de todo el público, ya como abrir el fondo, como cortarle o votar como esas barreras de pago de acceso a los científicos. Parece que no fue muy difícil pillarlo en eso, así que lo juzgaron y lo sometieron a, no sé, una multa muy grande.
a prisión por muchos años y se suicidó. Y es una historia bastante trágica, y de hecho hay un día, el Aaron Swartz Day, que se conmemora esto. Es una persona bien famosa como en este mundillo del tema como de la apertura, porque, claro, como que no es... para que se vea qué tipo de resistencias tiene, legales, te pueden meter preso. Bueno, en este caso era algo derechamente ilegal, pero se sigue haciendo con muchas... En todo el tema de las licencias, muchas personas navegan en un mar, en un limbo como de ilegalidad. O sea, durante nuestra trayectoria, ¿cuántas veces también hackeamos licencias de software que no teníamos el dinero para poder utilizarlas? En algunas universidades, por ejemplo, claro, se utilizan software pagado. En particular me refiero, por ejemplo, a mi área. Se enseña, por ejemplo, SPSS, y se asume que los alumnos, estudiantes, tienen plata para pagar la licencia, o se asume que los hackean, básicamente, y no hay mucha preocupación de eso, ya como el tema de la propiedad de las licencias de software, el costo que tienen. Entonces, claro, esta es una discusión que en algunos casos tiene consecuencias bastante trágicas, pero bueno, parte de esa tragedia también como está el origen de esto, y tiene cierta relación también ya con el tema de este afán por el tema de la apertura del conocimiento. Y como dije ya antes, Markdown son escritura simple, con pocas marcas de formato o bajas marcas de formato. Y bajas marcas, yo creo que eso hace referencia sin duda al tema de LaTeX, porque si vieron esto antes de acá de LaTeX, está lleno de marcas de edición. Entonces, aprender a escribir en esto, uno igual se lo puede memorizar. De hecho, yo al principio escribía en este lenguaje, y como que encontré todas las ventajas que tenía, en fin, pero claro, la barrera de entrada, algo así, es muy, muy alta, muchas marcas. Entonces, esto tiene bajitas marcas, muy poquitas, o muy simples, yo diría más que pocas, son pocas y simples además, ¿ya? Y tienen la posibilidad de conversión a distintos formatos de salida, HTML, PDF, también a .doc, a Word, también se puede convertir desde acá, distinto a LaTeX, que LaTeX está especializado en PDF. Y bueno, aguanta muchas cosas, encabezados, tablas de imágenes, tablas de contenido, en fin. Está todo lo necesario para documentos académicos. Estoy dando como todas las ventajas que tiene, pero si uno lo compara con su alternativa a LaTeX, también tiene como ciertas desventajas. Como yo decía acá en LaTeX, como que está, en el fondo, todas las funciones disponibles para que uno formatee el documento de la manera que uno quiere. Y en Markdown, claro, como son pocas marcas de edición, tampoco a veces se le puede pedir mucho, ¿ya? Entonces, si uno quiere mantener las bajas marcas, ¿ya? Si no, ya hay que empezar a complementar con lenguaje específico, y dentro de Markdown, por ejemplo, hacer algunas marcas de LaTeX para que salga bien el PDF, o de HTML. Entonces implica a veces también surfear un poquito, al menos por la superficie de otros lenguajes dentro del mismo texto, ¿ya? A veces sí, a veces no. Yo creo que hay que estar abierto a aprender también otros lenguajes, pero también encontrar la forma más eficiente que uno pueda funcionar. Y si uno encuentra como una plantilla que uno le sirva, que me formatea todo y no tengo que hacer nada más, mejor todavía. Pero muchas veces ese ideal así como de que sale todo fácil en la primera, no es así. Vamos en lo bien. Y aquí está como el contraste con el otro, el otro, digamos, alternativa que mostré antes, que es LaTeX, de cómo se ve en la escritura con las marcas, y cómo se ve después en la visualización. Y como ustedes ven, claro, aquí uno ya puede identificar, al menos visualmente, mucho más fácil, que está en un lado, que está en otro. Entonces aquí, que si está un gato porque es un título, se escribe, ahí está con negrita. Este es un título de tercer orden, entonces tiene 3 gatitos. Como nosotros le decimos gatitos a esa figura, no sé cómo será en México, pero son gatos. Las tablas son así. O sea, como uno ve, perdón, me pasé. Como se ve ahí, es bastante simple y fácil y rápido como de aprender a escribir en Markdown. Y eso no es ningún problema. Ya escribir en Markdown, ustedes de hecho hoy día van a salir escribiendo en Markdown, si es que no lo han visto nunca, van a poder hacerlo. El tema después, cómo yo lo incluyo esta forma de escritura en mi flujo de trabajo para que me sirva, porque una cosa es escribirlo y otra cosa ya, pero tengo que entregar un trabajo la próxima semana, o mi tesis, me sirve o no me sirve mi tesis, un artículo, porque que sea fácil escritura es el primer paso de varios más. Entonces, la entrada de eso lo vamos a ver hoy, y después herramientas asociadas que permiten hacer un buen documento académico. Eso entonces lo vamos a ir viendo en el transcurso de las otras sesiones. Y este es un cuadro comparativo que yo hice de LaTeX y Markdown, en 3 dimensiones de análisis. Primero, control de formato. Yo diría que LaTeX tiene mucho mayor control de formato que Markdown. Ya hay como... No hay duda que el LaTeX está especializado en controlar formato para un buen PDF, ¿ya? Markdown tiene salida a diferentes formatos, entonces, claro,
a veces los HTML, no sé si uno quiere, por ejemplo, el clásico tema de justificar un HTML para que tenga unos márgenes, si a uno le gusta que esté así, claro, como que Markdown a veces no lo hace por defecto y hay que buscar otras formas de hacerlo, darle un poquito la vuelta. Entonces, muy útil para textos simples, ¿ya? O si uno tiene una buena plantilla que le permita sacar un texto sofisticado, pero si uno quiere formatearlo tal como uno quiere, independientemente de un formato que esté disponible con anterioridad, ahí es más trabajoso y finalmente puede teniendo tantas marcas como LaTeX, entonces se pierde un poquito de sentido. Luego marcas de edición, bueno, LaTeX tiene muchas marcas de edición y Markdown muchas menos, esa es su definición. Y formatos de salida, LaTeX en general PDF solamente, y acá tenemos múltiples formatos de salida desde Markdown, ya HTML, PDF y Word y otros, creo que son los principales. Y yo diría que está especializado en HTML. Ya HTML es como que eso lo hace muy, muy bien, muy rápido, muy eficiente. Y yo creo que igual es bueno pensarlo así, porque gran parte del mundo como de la publicación se mueve hacia HTML. Para qué decir, las revistas, claro, como que todavía está esta noción de que hay un issue o un número en la revista con una cierta cantidad de artículos, pensando como si todavía existiera alguna especie como de papel que eso lo representara, pero sabemos que ya las revistas ni se imprimen, entonces se sigue pensando todavía en la lógica como si fuera impreso. Y yo creo que el trabajar en HTML o crecientemente en ese formato hace como despegarse un poco del tema como forzado hacia la posible impresión. Y aceptar nomás que el tema de la impresión cada vez es menos, que además es muy poco ecológico, entonces hay que irse moviendo hacia otro formato y HTML es muy útil, muy eficiente para muchas cosas. ¿Ya? No para todo, pero para muchas cosas yo creo que ya está costando competirle con un Word o un PDF que tengo que mandar adjunto por un correo, tienen que abrirlo. No, mando el link, velo y es mucho más rápido también. En fin. Así que eso con escritura abierta. Y ahora termino con el tema ya mucho más concreto de edición en Markdown, cómo se escribe en Markdown, y pasamos a una ronda más de preguntas y les explico el práctico, que se está además acabando el tiempo respetando el horario inicial. Ya, estas son las marcas básicas de Markdown, como que lo estoy resumiendo en una página. Les voy a pasar una guía luego con más cosas de Markdown. Esto ya se los dije, esto es como bien así básico, entonces, y probablemente es bien autoexplicativo, pero igual lo voy a leer. Negrita son 2 asteriscos, cursiva es un asterisco por lado de la palabra, los títulos con este gatito, y títulos de otro orden, digamos, como subtítulos, subtítulos, 2, 3 y así sucesivamente. Links, se pone acá el texto que yo quiero que aparezca y la página web. Entonces eso queda como un texto así cliqueable directamente, y las imágenes es parecido a esto, pero antes se pone un signo de interrogación así y se da la ruta a la imagen, ¿ya? Donde está en mi computador local, o puede ser también una imagen que está en la web, ¿ya? Entonces eso también puede ser. Luego está el tema de las tablas, líneas, eso viene después en la parte práctica, así que no se los voy a detallar ahora, pero para que se hagan una idea de que así de simple es. Ya uno sé cómo uno dice, ya me puedo escribir el tema, bueno, ¿y qué hago con esto después? Eso lo vamos a partir de el miércoles. Y esto está en la página que les puse al principio del curso, que todavía está ahí en el chat, ¿cierto? Que es bit.ly markdown-herramientas. Y ahí hay 2 prácticas que quiero que miren después de la sesión, y ojalá antes del miércoles, si no el miércoles comenzamos revisando esto. Hay un tutorial de Markdown online para ir aprendiendo y probando, en el fondo avanzando a poco con los conocimientos. De hecho, como así uno cumple una cierta etapa y va avanzando, está bien, es interesante. Si es que lo encuentran necesario, puede ser entretenido también. Igual es bueno ejercitarlo un poco al principio. Y está este otro que me gustó mucho, lo descubrí hace poco, que es el editor.md, que es para probar escribir en Markdown directamente online, para que lo vayan probando. No sé si tengo problemas de internet, pero se está como demorando en cargar. Bueno, cuando se cargue esto va a aparecer acá a la izquierda el documento en Markdown, y acá a la derecha aparece previsualizado automáticamente. Que otra de las ventajas de también cómo nosotros vamos a escribir. Si bien uno se puede acostumbrar a escribir en texto así simple, sin tener que estar mirando cómo va a quedar, la verdad que uno siempre tiene curiosidad, bueno, ¿cómo estará quedando si no está la tentación? Ya al menos de mirando de repente. La gracia, que no mencioné respecto a LaTeX, la gracia también de Markdown y su conversión es que
es mucho menos demandante computacionalmente que LaTeX, ¿ya? Para convertir un documento LaTeX a PDF, eso pasa por un compilador que es el TeX, ¿ya? Que es un programa que pesa, qué sé yo, 700 megas, o qué sé yo, es gigante, un giga que uno tiene que instalar, y ese programa convierte, y eso se demora, entonces uno como que escribe, y después como que aprieta un botón compilar, pasan algunos segundos, y se abre el PDF. Entre Markdown y HTML, la verdad que eso es muy simple, entonces hay estos editores que uno puede estar acá escribiendo, y ve al lado lo que va pasando, y nosotros vamos a utilizar un editor que permite hacer eso, ya que como que a la derecha aparece una ventana de previsualización, donde al menos se ve bastante similar a lo que quedaría finalmente. No es lo mismo, porque a lo mejor uno quiere algo más sofisticado, pero al menos uno está viendo cómo va quedando, al menos es que está aplicando bien las marcas, ¿ya? Entonces pueden ver esto, ir cambiando cosas acá, ver cómo funciona, cómo se insertaron como esta, por ejemplo, viene a darle contenido, eh, los encabezados, subrayados, los links, las tablas, para que lo vean en el fondo, pueden ir jugando, modificando acá a la izquierda y vean qué pasa a la derecha, ¿ya? Pero la verdad que, para ser sincero, no es mucho más que esto. Si Markdown son poquitas marcas, entonces aprendiéndose las 5 o 6 básicas, uno ya se lanza a escribir, que es la gracia, ¿ya? Y eso yo creo que no representa gran dificultad el tema de aprenderse las marcas. Y si no, también hay muchos sitios como que tienen esta hoja resumen, que es fácil recordarlas, van a tener esto acá. Así que está bien interesante este editor para que le puedan dar una vuelta. De nuevo, están los links también, bueno, están en la presentación, que les queda en la página, y también están directamente en la página, en la columna de prácticos. Y a ver, terminando esta última parte, bueno, esto algo lo puse antes, pero con más detalle, entonces uno escribe en un editor este archivo, y después esto lo convierte o lo compila o lo renderiza, también se dice, a otro lenguaje, que puede ser HTML, PDF u otros. Ya, y vamos al tema para finalizar e introducir lo que viene en la próxima sesión del miércoles, el tema de los editores de Markdown. Bueno, hay múltiples editores de texto. Si ustedes buscan editores de texto, probablemente van a encontrar en internet los 10 mejores, como el ranking de los mejores editores, y de nuevo ahí se sumerge en un mar de posibilidades que puede ser un poquito abrumador, ¿ya? Pero ahora yo voy a estar hablando específicamente de editores que son un poquito más genéricos, ya que no solamente les van a servir para Markdown, sino que para otras cosas más que ustedes puedan hacer en el futuro. De hecho, por ejemplo, no sé, si alguien acá utiliza software así como R, incluso Stata creo, uno también puede correr esos software en estos editores. Ya son como que puede uno correr varios programas acá. El clásico acá es Emacs. Ese es como el editor por defecto. Si ustedes hablan con alguien que está en ciencias de la computación, qué sé yo, como Emacs es como el padre o madre, no sé, de todos los editores, y hay mucha gente que sigue trabajando en Emacs. Y luego hay otras alternativas que son un poquito más amigables, porque Emacs, la verdad que mi experiencia personal con Emacs no ha sido muy buena. Está Sublime, que es bien conocido también, Vim, etc. Y está Atom, que no lo mencioné acá porque es uno de los editores que yo voy a hablar por qué recomendaría usar ese. Ahora, de nuevo, son recomendaciones, yo voy a usar ese porque me siento como más propiedad para enseñarlo, porque igual lo uso cotidianamente, me parece que es bueno, tiene ventajas, pero ahí de nuevo cada uno va eligiendo. Sublime igual tiene otras cosas que Atom no tiene, en fin, algunos funcionan mejor en algunas plataformas que otras. Yo uso Linux, entonces, claro, también tiene que ver, yo creo, con eso, algunas cosas son más eficientes y están disponibles para Linux y otras no. Igual que la gente que trabaja en Mac, bueno, gran parte hay compatibilidad Windows, ¿cierto? Mac, pero hay muchas cosas que están en Mac no están en Windows o al revés. En fin, ya también tiene que ver con eso. Entonces igual es bueno trabajar con un editor multiplataforma. Y esto se puede definir así, muy básicamente como plataformas que permiten escribir. O sea, voy a poder escribir, ya como me va a aparecer una especie de hoja, digamos, pero muy así como si fuera la pantalla del computador, así como en bruto, como el terminal. Y se agregan funciones adicionales, para eso no la uso, porque si no, yo diría, pero podría escribir entonces en el WordPad o el editor de texto, el bloc de notas de Windows. Sí, pero la gracia de esto es que agrega otras funciones, como que hay texto predictivo, si escribo una palabra, por ejemplo, en negrita, también se resalta en el editor, entonces hay ciertas funciones que hacen la escritura un poquito más grata, aunque sea en ese lenguaje tan simple y tan plano. Algunos permiten previsualizar las imágenes, y otros como que el que mostré recién, que es online, la previsualización instantánea del documento, y otros que tienen funciones adicionales que suman, por ejemplo, el vínculo con programas de gestión de referencias bibliográficas,
En fin, como que hay varias como cosas que se van agregando y estos editores son famosos por ser esta famosa palabra que es customizable, ya que uno se lo arma con una cosa bien básica, pero con muchos mini programitas y bibliotecas y herramientas que uno le va sumando a su gusto. Entonces uno los va complementando y uno se arma en el fondo como su casa ahí de escritura como uno le gusta, ya con las herramientas que uno utiliza. Entonces tienes esa ventaja de la flexibilidad y la disponibilidad de herramientas. Y acá, bueno, vamos a utilizar Atom y voy a hablar de sus ventajas en la próxima sesión. Y este es el resumen, 4 cosas que hablamos hoy día, como bien hablé porque he hablado mucho, pero ahora ya me callo. Primero, la inspiración y el contexto de ciencia abierta y la escritura, porque es importante preguntarse sobre la forma de escribir cuando uno piensa en el contexto y toda la discusión que hay respecto de la apertura de la ciencia. En ese contexto, en particular respecto a escritura, las limitaciones que pueden tener los procesadores tradicionales con los que trabajamos cotidianamente para la apertura. Luego hablé de texto plano y marcas de edición, y ahí hablamos de Markdown LaTeX y las ventajas de uno u otro, y finalmente Markdown como alternativa simple para escritura simple, ¿ya? De nuevo, escritura no tiene ningún problema, se escribe simplemente con Markdown. Yo creo que uno lo aprende más o menos en 10-15 minutos, ya más o menos sabe las marcas y se va acostumbrando a poquito a esas marcas de edición. Y luego viene el mayor trabajo, es cómo le saco partido a esta escritura simple para tener un buen formato de calidad de documentos académicos, que en realidad ese es el principal contenido del curso, son las sesiones que vienen ahora, ¿ya? Entonces, primero, aprender a usar un editor que nos permita luego meter herramientas que tienen que ver con citas académicas, versionamiento, publicación. Entonces, la próxima sesión, que es pasado mañana, vamos con Atom, y con eso termino esta presentación y abrimos para las últimas preguntas porque ya estamos en la hora, está terminada a las 4 se supone. Preguntas, comentarios de su parte. Abran el micrófono, por mientras aprovecho de mostrarles otra cosa. Por temas de comunicación sabemos que no es fácil cuando uno está así online, entonces les quería, bueno, no quería hacer esto, les quería mostrar esto acá, ya. Para temas de comunicación y preguntas que les surjan entre medio, inquietudes, comentarios, qué sé yo. Está todo el tema de, pensé en a veces he usado foros en páginas web, también podría haber sido, pero preferí usar esta otra cosa porque va a servir más, o sea, sirve como foro, pero va a servir más que un foro, una herramienta que al menos a mí últimamente me ha servido mucho, principalmente porque estoy trabajando en el último tiempo mucho en formato HTML, y HTML tiene la desventaja, por ejemplo, que versus el formato más que si yo, Docs o Word, que es el tema de los comentarios, cómo uno recibe comentarios de otras personas en HTML, eso es muy difícil, como que, o sea, no está como pensado para eso. Pero bueno, existe este sitio, a lo mejor ya los conocen, se lo han enseñado, pero que es el hipotes.is, que tiene que ver con hipótesis, que lo que hace es justamente solucionar ese problema y permitir anotar y comentar en sitios web, ¿ya? Y aquí ustedes no podemos revisar la otra clase del funcionamiento, pero es bien fácil, es como que uno se hace una cuenta y baja un add-on, un complemento en el Chrome, me imagino que hay para otros navegadores también, creo que sí. Y cuando está este complemento, como ustedes ven ahí, no sé si se alcanza a ver, pero ahí dice, por ejemplo, 98, ¿ya? Y que me está diciendo que esta página tiene 98 comentarios. Y como los veo, simplemente lo presiono y aparece, si es una cosa bien mínima, por si no notan qué pasa cuando lo presionan, aparece como una cosa como desplegable acá. Y aquí aparecen todos los comentarios, ¿ya? Que hay esta página. Y no más que eso. Entonces, si yo quiero comentar algo, simplemente lo marco, y si tengo esto activado, va a aparecer esto, ¿ya? Si quiero destacar o si quiero anotar. Y si quiero anotar, presiono acá, tengo un comentario, ¿ya? Y después también yo puedo, si aparecen comentarios ahí, yo puedo después también hacer un reply, digamos, responder al comentario. Entonces vamos a intentar comunicarnos por ahí en la página esta del curso, ¿ya? Veamos cómo funciona, y si hay dudas la otra semana. Voy a poner acá, ya no hay comentario, así que para que ustedes cuando vean si es que lo activan, voy a poner acá un primer comentario de bienvenidos. Entonces cuando
¿sí? Cuando lo vean e instalen, lo que deberían ver debe ser este comentario inicial, ya que dice como bienvenidos de mi parte, y pueden hacer dos cosas, pueden marcar en alguna parte que quieran preguntar, por ejemplo ahí, o esta parte, y preguntan, y, o hacer comentarios generales, y para eso van acá a esto que es como, son notas de página, que no requieren como marcar algo para poder comentar, sino que hacen un comentario general nomás, preguntas generales, de ahí nos vamos comunicando, yo voy como respondiendo en esa parte. Veamos cómo anda. Y eso, ahora sí, preguntas, comentarios finales de su parte, sugerencias. Sí. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo hiciste para bajar este de hipótesis .is? Y si solamente es en Chrome, por favor. Esa parte la tengo muy buena. A la segunda, la primera. Uno se va acá y se va a una parte donde dice como, claro. Es que no puedo ver la pantalla. Perdón. Es que no te preocupes. No estoy mostrando. Lo siento. Sí, verdad que ya estoy compartiendo. Voy a ir acá. Ya. Exacto. Uno se va acá en la página inicial, al Get Started, al comenzar, y ahí uno se crea una cuenta, y luego baja la extensión de Chrome, a mí, que yo creo que me aparece esto, porque como estoy tal vez usando Chrome, la pone automáticamente. Pero si no dice, o si no, agrega el bookmarklet para tu browser preferido. Entonces también se puede... Aquí está. Para Firefox está acá. Al menos para Firefox también está. No sé otro... ya con eso es suficiente. Muchísimas gracias. Lo voy a investigar. Perfecto. Muy amable. Ahí debería funcionar. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Ya, pues si no, entonces lo dejamos por hoy hasta acá. La próxima... Doctor, yo le quería preguntar sobre, bueno, primero gracias por su exposición. Para ciertos textos, yo soy de letras, de la maestría de letras, entonces hay textos que son cortos, que van tan rápido, que yo ya tengo mi formato académico en MLA, pero para una investigación de mayor aliento, lo comento por lo que decía también uno de los compañeros, creo que Julián, que no hay mayor problema en un texto corto, pero en una investigación de largo aliento de 200 cuartillas o más, creo que es recomendable tratar de experimentar, aprender este editor. Y si también, esa sería la primera pregunta. La segunda es si también es recomendable para una salida de edición de un texto académico que vaya a ser también, por ejemplo, editado, donde no tiene caso dar un formato Word que finalmente se va a quitar para ponerle un diseño editorial en Adobe o en otro programa. Si lo recomienda para eso. Y finalmente sobre Atom, por el tema de la extensión, yo había bajado Visual Studio, pero para el curso entonces elimino este editor de texto Visual Studio y pondría Atom. Son tres cosas nada más. Gracias. Gracias, Nadia. La verdad que había un problema de audio, no sé si mío, pero no estoy escuchando muy bien, se escuchaba como... Un poco mío, sí. Sí, pero ya, respecto a las preguntas voy a partir entonces por la última. Sí, se pueden usar, o sea, es libre uno de usar el editor que más le parezca, pero lo que yo voy a proponer acá es Atom, así que no hay por qué borrar el otro, puede quedar y a lo mejor se puede después evaluar si es que es mejor si uno lo queda más cómodo, pero yo voy a ir por Atom. La otra, claro, ahí hay un buena pregunta respecto al tema del formato de salida, si vale la pena hacerlo en este formato, si es que a lo mejor finalmente la salida que se pide o que el formato que me estás pidiendo es distinto. Ahí yo de hecho he tenido algunos problemas porque
a veces, claro, uno, por ejemplo, escribe en Markdown y tiene una muy buena salida, documento reproducible en HTML, en PDF, y alguna revista uno le pide Word, ¿ya? Entonces, como para temas de revisión, y una tremenda limitación. Yo creo que las revistas de a poco se están moviendo y aceptando nuevos formatos también, pero a veces, claro, uno trabaja más de la cuenta en dejarlo bien formateado y a uno le piden un distinto tipo de formato que puede ser superior o inferior. Claro, ahí uno tiene que, lo importante eso sí es saberlo de antemano para saber si vale la pena, ¿ya? Y preguntar antes. Yo ahora, cuando hago trabajo con, como sobre todo petición o cuando estoy mirando revistas, siempre miro normas editoriales, como de hecho pregunto ya, pero me aceptan, por ejemplo, gráficos en R, porque a veces me ha pasado que hago todo un trabajo y me dicen al final no, tenés que pasar los gráficos a Excel. Y es como que me quiero matar, porque es como que todo el trabajo que hice para que quedaran de mejor calidad me piden que los baje. Pero yo creo que lo importante es tomar la decisión bien informada y preguntar antes. Y yo creo que igual también yo últimamente igual he sido un poco, ¿cómo decirlo? No tan dócil. Por ejemplo, yo no uso Word, entonces de repente me mandan un adjunto con Word y digo, es que yo no uso Word, entonces mándame en otro formato. O igual hay que hacer como, quiero parar su postura que este es un monopolio que me están imponiendo. Entonces, no, yo creo que igual hay que también hacer ver muchas veces a la gente que está más en el mundo editorial o contraparte, que existen diferentes maneras de producir textos. No me pueden como asumir que solamente una sola ni exigirla, mucho menos si una licencia pagada. Entonces yo creo que igual es bueno hacer como dar un poco la lucha por ese lado. Y la primera pregunta, esa no la escuché muy bien. No sé si me la puedes repetir. Sí, sobre la ventaja de Markdown en un texto de investigativo de largo aliento. Si me permite, por ejemplo, el uso de, si es una investigación de 200 cuartillas y entonces tengo que trabajar o en mi trabajo tengo que hacer la parte de bibliografía, tengo que estar moviéndome o buscar una referencia, salir del ambiente del Word o también estar moviéndome. Entonces, cuando son más de 200 cuartillas es un poco lento y farragoso. Entonces, esta aplicación, este editor me permitiría, por ejemplo, trabajar la carpeta de introducción, la carpeta de marco teórico, la carpeta de bibliografía, además ponerle gestores bibliográficos en un solo archivo. Sí, sí, o sea, la respuesta así breve es sí, y al menos mi experiencia personal, que también es otra limitación que nos puse en el caso de Word, que además yo creo que es un programa bien pesado. Entonces, yo creo que funciona bien cuando uno, ¿cierto?, trabaja con textos, que sé yo, de 20, 30 páginas, pero si uno tiene una, no sé si la gente, cuando yo hice mi tesis doctoral en Word, y al momento uno hace el índice, y a veces como que se desconfigura todo, y si uno quiere referenciar, cuando uno ya tiene 200 o 300 páginas, la verdad que yo no recomiendo, ahí yo diría que en temas de eficiencia, Word no es recomendable para hacer tesis. Ahí yo me iría por LaTeX o Markdown, creo que es mucho, mucho más eficiente y uno como que trabaja mucho más tranquilo, que no se va a como desconfigurar el día antes o va a desaparecer la bibliografía, no, como que ahí funciona, ahí yo lo recomiendo de todas maneras si alguien está haciendo tesis, que haga la inversión o trabaja en documentos grandes como libros, sí, pues, conviene mucho más trabajar en un procesador que sea mucho más pensado para ese tipo de documentos versus informes breves, sí, de todas maneras. Eso, no sé si había alguna otra pregunta o comentario. Hola, buenas tardes. Sí. Mi nombre es Cristina González, estoy en el Departamento de Ciencias Políticas y estoy a cargo de la revista académica que es Iberoforum y también colaboro en el comité editorial con toda esta cuestión de gestión y evaluación de los textos. Mi pregunta va en torno a si Markdown nos permite generar, como en Word, versiones con control de cambios donde podemos ver los comentarios y que han realizado, porque últimamente nos ha estado funcionando mucho en el comité editorial hacer los cotejos después de que se realiza el dictamen y qué cambios han realizado ya los autores. También así en la revista, ¿no? Es mucho más fácil ver qué cambios han integrado cuando nos entregan a veces una versión ya con control de cambios o anotaciones. Entonces, eso sería. Sí, entiendo, sí. Buena pregunta. En eso yo creo que es algo que se ha avanzado un poco, pero no está todavía bien resuelto el tema del control de cambio. Hay una forma de hacer control de cambios directamente en Markdown,
que yo diría que no es muy eficiente, podemos verla también, pero igual eso implica, o sea, como que hay como ciertas marcas de edición que permiten hacer control de cambio. O indicar si es un reemplazo o si es una sugerencia, eso se puede hacer. El problema es que eso implicaría, por ejemplo, que las personas que aún lo están revisando saben usar Markdown, ¿ya? Entonces, y eso igual es, claro, sabemos que no es un lenguaje muy extendido, entonces pone un poquito de presión ahí. Entonces, el tema de así control de cambios directo, de meterse en el texto de otra persona, yo diría que vía Markdown directamente no funciona bien. Alternativa, yo pienso en dos. Una tiene que ver con el tema de comentario y versionamiento en GitHub. GitHub funciona muy bien para temas de comentarios y como sugerencias y reemplazo, cosas muy específicas, pero ahí también es como exigir otro tipo de formato. O sea, la parte de control de cambio, yo diría que es difícil resolver en este formato todavía, de la forma como está resuelta en Word y en Docs, que yo creo que está como, esa parte funciona muy bien, ¿cierto? Muy fácil ponerse como modo edición y modo sugerencia. Así que hay una limitación. Pero sí puede funcionar vía HTML, por ejemplo, al menos los comentarios con hipótesis. Eso funciona muy bien. O sea, yo, por ejemplo, todo el trabajo que hago de supervisión de tesis, claro, mis estudiantes en general como que publican los informes de tesis en GitHub y en páginas web, y yo hago los comentarios ahí, y eso funciona bastante bien. Pero ahí es solamente el tema de comentarios. Control de cambio, ahí la verdad que es difícil todavía, ¿ya? Hay que aprender como otras herramientas y no sé si esa es la mejor solución. Muchas veces lo que yo he visto que gente hace es que para temas de control de cambio, corta y pega el texto en un docs y después como que ve ahí los cambios y después lo devuelve al Markdown. Ahora, es cortar y pegar, se arma como un loop dentro del ciclo que no es lo más eficiente, pero ahí uno va lidiando con las limitaciones que uno tiene. Ahora, también según mi experiencia, es que muchas veces yo veo, o sea, pensando que tengo esta limitación y que limito mucho el control de cambio y prefiero el tema de función de comentario, que yo creo que muchas veces hay abuso del control de cambio. Yo creo que el control de cambio responde también a una parte del ciclo del documento, que es como revisión llamada edición. O sea, yo a veces como que estaba colaborando con colegas y mando un texto inicial ya con control de cambio y me llega todo cambiado, entonces como que al final es una ensalada de cosas, uno no entiende nada, tampoco es tan eficiente estar como corrigiendo todo. Yo creo que el momento de control de cambio es un momento así como ya más intermedio para corregir algunas cosas, y si uno incluso pudiera agotar el control de cambio solamente a comentarios, a lo mejor también puede ser un buen ejercicio, no meterse tanto como en el texto a corregir, sino que, o sea, si no me gusta el párrafo, mejor marco el párrafo completo, le digo, oye, cambia el párrafo porque está mal escrito, en vez de escribirlo todo de nuevo y se empieza a armar un enredo bien grande, no sé, pero esas son reflexiones que yo he tenido al respecto, pero respuesta corta. Comentarios sí, funciona bien. HTML vía hipótesis. Comentarios en PDF también. De hecho, PDF también se puede comentar con hipótesis, así que eso no es problema. Que es lo que mostré recién. Y control de cambios todavía está difícil. Gracias. Eso. Ya, ¿más comentarios o preguntas de su parte? Si no, ya, entonces... Pero yo quisiera, perdón, Juan, quisiera brevemente hacer una pregunta, a ver si me puedo explicar un poquito. Me presento rápidamente, soy Sergio Tapia, alumno del doctorado en Ciencias Sociales. Tú mencionabas que utilizas Linux, trabajas con ese sistema operativo. Mi pregunta es como, ¿qué tan estables son estos softwares libres en ese sistema, ¿no? A comparación de, por ejemplo, en Windows o en Mac, que Word, por ejemplo, llevan 20 años con el mismo formato de Word, ¿no? O de Office en general. Pero digamos que si uno quisiera dar el salto a software libre, ¿qué tan estables son para que no sea un aprendizaje constante, sino que más bien ya con lo que uno sabe o lo que uno puede aprender, de repente cuando hay un nuevo programa, pues se puede adaptar uno a ese nuevo programa y no aprender nuevamente todo? No sé si eso nos podías platicar un poquito de tu experiencia. Sí, o sea, mi experiencia la verdad que no ha sido muy fácil inicialmente. O sea, yo tenía como toda
voluntad, digamos, y el interés en cambiarme a software libre, y por eso me cambié a Linux. Yo diría que fracasé un par de veces y tuve que volver a Windows porque no me resultó. No pude lidiar con el fondo con ciertas cosas que yo estaba acostumbrado a trabajar, de algunos programas que no funcionaban en Linux, entonces era más trabajo. Yo sabía que era más trabajo, pero se me vino muy difícil y tuve que volver finalmente a Windows. Pensé en Mac también en algún momento. Pero han pasado cosas entre medio, o sea, entre medio los software se han vuelto más, las versiones al menos de ciertas distribuciones de Linux se han vuelto muy amigables y muy estables. Yo creo que partí con la versión 14, por ejemplo, de Ubuntu, ahora van en la 20, entonces ya como que uno lo instala y funciona bien, como que no hay, la verdad que está muy, muy amigable, como que no... Yo diría el problema no es como que en temas de estabilidad no es como que se caiga, de hecho, bueno, el software es muy liviano, funciona muy rápido, entonces no es tema como que no funcione, sino que a veces los principales problemas es que, no sé, como que no agarró bien el micrófono, o no agarró, qué sé yo, como si drivers de la impresora, entonces hay que meterse en un foro, bajar el driver específico, todas esas cosas que antes eran mucho trabajo, de poder como setear el espacio de trabajo, era un poco frustrante. Ahora la verdad que no, ahora como que uno empieza a trabajar y está todo funcionando. Ahora, siempre quedan cositas que, sí, pues igual el costo de Linux, de la liviandad que tiene y que también es como muy customizable, es que a veces no tiene todo, que uno se mete a Windows y está todo preinstalado y por eso es un monstruo gigante que ocupa casi toda la memoria del computador, entonces una por otra. Pero claro, no es todo así libre de frustración, pero recientemente ha sido mucho más fácil, al menos en el lado de, digo por el lado específico de Linux. Ahora, no es, si alguien quiere como explorar por ese lado, yo lo recomiendo porque tiene buena experiencia, pero yo creo que el sistema operativo en el cual uno trabaja, yo creo que es menos relevante que otras herramientas más específicas como más de escritura y de cómo utilizar software libre, aunque sea un entorno pagado, al menos que el software que uno utiliza más cotidianamente sea libre. No creo que sea como un requisito específico hacerlo. Igual creo que es una aventura interesante hacerlo, igual lo recomiendo. Hay poco apoyo, diría yo, en ciencias sociales, como que no tenemos mucho apoyo ni incentivo a hacerlo. Yo me acuerdo cuando yo hacía el doctorado en Alemania, esta era como la central de computación que se ocupaba de todo el tema de software y todos sus servicios, ofrecían constantemente como capacitación en software abierto para que uno aprendiera y se pudiera como cambiar. No sé cómo será en México, pero acá el tema de la apertura de software, la verdad que está al menos, se habla mucho como de transparencia, en general, más por el lado de la corrupción, yo diría, a nivel estatal. Pero políticas así como más de software libre, a nivel como científico, nosotros estamos muy, muy lejos. Entonces, la verdad que hay poquitos incentivos para hacerlo, más que por la motivación más ética y a largo plazo de eficiencia. Como mediano plazo se pone más eficiente. Muchas gracias. De nada. Ya. Bueno, si no nos preguntan, las pueden guardar para la próxima sesión o si funciona hipótesis, la vamos viendo por ahí. Tengo un nuevo mensaje acá. Ya voy a ver el tema del comentario acá que no está bien el link de Atom, el link roto. Voy a repararlo. Voy a arreglar ahora. No, el link está bien, pero haz de cuenta que cuando lo bajo y lo quiero instalar, me manda un error en mi equipo. Y ahí dice que es para Windows 7 y posteriores, según yo tengo el 10. Va. Bueno, ahí vamos a ir resolviendo ahí problemas. Sí. Mi duda ahí era si teníamos para la siguiente clase que tener algo listo e instalado. Sí, eso se me olvidó decir. Instalar Atom, por favor. Si no le funciona, me escriben ahí por hipótesis. Entonces por correo, mi correo está disponible por ahí. Yo igual en general evito comunicar por correo porque también yo creo que el correo electrónico está pensado para ciertas cosas y se sobreutiliza para todo, entonces tampoco sé si el sistema más eficiente de comunicación, prefiero por hipótesis, pero si tienen una duda así más urgente por correo, vamos viéndola. Probablemente, claro, como todo software también libre y está el tema de plataforma, no va a funcionar 100% al principio a todas y a todos. Va a haber algunos problemas entre medio, pero ahí gran parte del tema ahí está el correo.
de aprender esto y de este curso, es como solucionando los problemas. Mi experiencia también, como respecto a la pregunta de Sergio, yo siempre comparo el trabajar con herramientas libres a tocar guitarra. Con tocar guitarra uno está la mitad del tiempo afinando y la mitad del tiempo tocando. Entonces hay como que dedicarse a estar como arreglando un poquito. Entonces, pero así es, pues. Así, si uno quiere sonar bien, hay que estar afinando todo el tiempo. Sí, no, perdón, nada más, a veces cuando uno quiere bajar e instalar un programa y su conexión de internet está saturada, no bajan bien todos los programas, entonces mejor libera un poco tu red y ya lo instalas. Sí, estoy viendo, Techi, que me aparece con 0 bytes, entonces a lo mejor fue eso, que no jaló bien, que no jaló bien. Sí, ahora que nos apagues ya la instalas. Buen punto. Sí, igual Zoom consume muchos recursos también, entonces yo creo que es mejor desconectarse e instalarlo una vez desconectado el Zoom. Y cualquier problema ahí lo vamos viendo, ¿ya? ¿Algún otro comentario o pregunta? Teresa, que tiene el micrófono encendido, ¿no? No, fue para contestarle a Alma lo del... Ah, ok. Ya, pues, muchas gracias por su atención e interés, y nos estamos viendo entonces el pasado mañana miércoles. Ya, pues, que estén muy bien. Gracias. Gracias. Ya está jalando mi instalación, ¿eh? Gracias. Buenísimo. Gracias. Gracias, Buenas doctor.